Entonces el impresionismo es un término peyorativo. Y es un término peyorativo, ¿por qué? Como les decía yo a ustedes anteriormente, hubo una revolución industrial, una revolución francesa. Las vanguardias del siglo XX también son una revolución de la imagen. Lo anterior, los aspectos históricos anteriores, fueron decantando en esa nueva revolución artística que es la que hoy en día llamamos como las primeras vanguardias, siendo el impresionismo considerado por algunos, vuelvo y repito, como la primera de las vanguardias o el cierre de esa forma de entender la representación de la realidad a la que estaban acostumbrados los países europeos desde el siglo XV. Entonces, el impresionismo, de una u otra manera, ya aclarado que los impresionistas no se llamaban a sí mismos impresionistas, ¿no? Eso es muy interesante. Vuelvo y repito, o sea, era un término despectivo del sector oficial que acabo de mencionar. Sin embargo, así como de una u otra manera el cine cambia, irrumpe en la forma en que estábamos acostumbrados a ver la realidad, de una u otra manera también el arte por su lado genera una serie de revoluciones o de cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es escoger la pintura al aire libre. Eh, en la historia del arte se sabe que del siglo XV hasta lo que fue mediados del siglo XIX, los artistas pintaban en su estudio. Ellos tenían una modelo o tenían una retícula o una cuadrícula que la ponían al lado de ellos y lo que hacía era traspasar esa imagen que estaba en la realidad a el lienzo. Entonces, así estuviéramos viendo la pintura de un paisaje o de un lugar arquitectónico, de una u otra manera estaba realizada en un estudio. Pero no, los impresionistas lo que hicieron fue salir al aire libre. O sea, salían con su paleta, salían con su cajita de óleos, salían con su caballete y con el lienzo listo para ser utilizado por el artista. Esto es algo que puede parecer una tontería, pero es también un giro o un cambio que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa también con los impresionistas? Los impresionistas, a diferencia de las otras vanguardias que vienen posteriormente, no son subjetivos. La mayoría de la gente cuando va a un museo y ve una pintura impresionista suele pensar que lo que el artista está reflejando ahí son sus emociones, sus sentimientos y su forma de ver el mundo. Eso no es así. Lo que hacían estos artistas hoy en día llamados impresionistas, como vamos a ver más adelante, era pensarse la imagen desde el fenómeno de la óptica, o sea, desde la luz. Entonces, por eso es que ellos salían al aire libre y ellos se daban cuenta que allá afuera había cambios, digamos, ambientales, nubes, sol, lluvia, frío, calor, y que esos lugares nunca eran los mismos siempre. Por lo tanto, el artista no estaba plasmando su subjetividad, sino estaba era capturando la realidad de una manera no tan ficcionada como se venía haciendo en el arte del siglo XV, del Renacimiento, hasta mediados del siglo XIX. Esto también es muy importante porque hay un equívoco al respecto. No hay subjetividad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También hay que entender que a finales del siglo XIX empieza a darse los pasos para otra revolución que es la del pensamiento humano, o sea, me refiero a la psicología. Aparecen también personajes como Sigmund Freud, donde evidentemente la subjetividad, que es lo que algunos podrían llamar el subconsciente, viene a desligarse del comportamiento onírico que se tenía en la antigüedad. Lo explico un poco mejor. En la antigüedad los sueños eran sometidos a una creencia religiosa. A partir de Freud, los sueños o la carga onírica cambia para ser un factor de análisis de la mente humana correspondiente al subconsciente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron además los impresionistas? Eliminaron los detalles minuciosos. ¿Por qué? Porque si estaban pintando al aire libre, tenían que capturar ese lugar o ese acontecimiento o a esas personas en ese momento específico de manera rápida.
para poder capturar el fenómeno de la luz en un momento inmediato, simultáneo, y no creado en el estudio de acuerdo a las premisas o a los gustos del artista o del encargante de su momento. Entonces, para poder hacerlo de manera rápida, no poco a poco empiezan a dejar de usar la paleta de la manera que la usaban anteriormente, por supuesto. O sea que lo que hacen es utilizar tan solo los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Y de esos tres, por combinación inmediata sobre el soporte, sobre el lienzo, los mezclan sacando los naranjas, los verdes, los violetas, o sea, los complementarios. Entonces era una pintura que aparecía sobre el lienzo. Era inmediata, pero no con la intención de darle a eso una intención emocional, sino de capturar el fenómeno de la luz y cómo se veía reflejado sobre las superficies, llamémoslos personas, llamémoslos edificios, llamémoslos naturaleza. Muy bien. Entonces, dicho esto, paso ya a la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva aparece lo que les mencionaba anteriormente. Es un término peyorativo, ¿cierto? Que fue dado por el crítico Leroy de manera irónica y peyorativa. Sin embargo, es por eso que de una u otra manera se le considera como el iniciador de las primeras vanguardias, porque irrumpe en las concepciones del arte que se venían teniendo desde el siglo XV. Y se le considera como el iniciador, ¿cierto?, de lo que van a ser las siguientes vanguardias. También quiero aclarar una cosa desde ahora. El comportamiento de las vanguardias, ¿cierto?, no es sincrónico ni lineal como lo vino siendo los periodos de la historia del arte anteriormente. Empiezan a explotar una serie de movimientos artísticos de manera casi que espontánea, se entrecruzan y eso cambia la concepción de un arte secuencial con periodos específicos y cierres muy bien definidos. Ahora, la palabra vanguardia es una palabra que se toma de la Revolución Francesa precisamente, ¿no? Acuérdense ustedes que la palabra avant-garde o de avanzada era un término que se utilizaba para hablar de la infantería en los campos de batalla. Entonces, esos soldados que son los primeros en ingresar a la batalla son los que más de una u otra manera impacto reciben en la misma y entonces toman este término como una forma de ruptura, ¿cierto? No contra un enemigo o contra otro bando, sino contra la concepción del arte que se venía teniendo hasta el momento. Obviamente esto no hubiera sucedido sino hasta como fue, evidentemente, hasta el momento en que aparece, ¿cierto?, la era maquínica, la era de la máquina, la revolución industrial, la cámara fotográfica y la era del cine. El comportamiento del arte está muy ligado a los logros o avances tecnológicos. No es lo mismo esta generación, ¿cierto?, de la cámara fotográfica y la cámara cinematográfica a la generación de artistas, hijos de la televisión o a los artistas de la época del video y muchísimo menos a lo que está pasando en la actualidad que tiene que ver con la era digital. Muy bien. Entonces, Edouard Manet, aunque muchos lo consideran inspirador impresionista, fue un inspirador de los impresionistas. O sea, él cuando estaba haciendo su arte no pensaba que era impresionista tampoco, al igual que los impresionistas, pero pertenece a una generación anterior a la que hoy en día conocemos como impresionistas como tal. No es gratuito que, como dice aquí el texto, fuera un gran admirador de la obra de Diego Velázquez. Recuerden ustedes a las Meninas de Velázquez. Esa pintura de Diego Velázquez es visionaria y adelantada a su época. Es una pintura donde se ve el acontecimiento de lo que se está pintando como una futura pintura. Es casi como si un personaje que de manera visionaria entendiera que se estaban dando unos cambios y que fuese a aparecer una era donde la visualidad fuera mucho más técnica y mucho más versátil, como lo logró finalmente la fotografía y el cine. Y otro aspecto importante es que también empiezan a tratarse temas un poco más libres y más cotidianos, más prosaicos. Entonces aborda temas de mendigos, de pícaros, personajes de café, escenas taurinas españolas,
Entonces irrumpe con, con ese arte que venía del Renacimiento del siglo XV, perfecto, completamente idealista. Entonces aquí en el siglo XV, o desde el siglo XV en el Renacimiento, los temas eran apologías mitológicas o escenas religiosas eh, altamente embellecidas también, humanizadas, pero como si fueran inalcanzables, como si pasaran en otro lugar distinto a la realidad. Aquí, esos artistas, que son los que generan el cambio, empiezan a ver que la realidad se convierte como en el insumo más importante. Entonces, eso también es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A Manet se le considera también por parte de algunos historiadores del arte como el primer moderno, precisamente por el tratamiento, ¿cierto?, que le da en su pintura a esas nuevas temáticas prosaicas. Un ejemplo de eso es el que ustedes están viendo acá, que es el almuerzo sobre la hierba, una pintura de 1863 de gran formato, como se pueden dar cuenta ustedes, donde la realidad está ahí un poco presente en términos de la paleta, del uso de la técnica pictórica, pero la temática es la que es compleja. Aquí estamos viendo a dos hombres completamente vestidos, acompañados por dos mujeres, una de ellas bañándose en el río y la otra completamente desnuda. En ese desnudo se ve la perfección del logro técnico de la pintura renacentista acompañado de esa serie de frutas que están en el canasto, pero si nos damos cuenta hay algunas zonas de la pintura donde ya hay un mal entre comillas, tratamiento pictórico, desde la perspectiva de un renacentista, por supuesto. Entonces, esas manchas, cierto que antes no se podían dejar en la pintura, se dejan como parte del resultado. Entonces, ahí es donde yo digo que empieza una ruptura con relación a ese perfeccionamiento, a esa idealización que llevaba en últimas, pues como casi 4 siglos de permanencia. Aquí vemos otra pintura donde ya podemos notar cómo se empieza a utilizar esa paleta reducida de los colores primarios que mencioné anteriormente. Se nota que hay una rapidez, una inmediatez, porque se trata de capturar los lugares y los acontecimientos, pues de acuerdo a lo que está pasando en ese momento. Entonces no puede ser una pintura demorada, no puede ser una pintura de estudio, no puede ser una pintura calculada, tiene que ser inmediata. Y aquí yo creo que empiezo ya a explicar un poco mejor por qué el impresionismo no es objetivo, sino objetivo, porque captura lo que está ahí de una manera rápida sin ningún ficcionamiento emocional, aunque es una imagen altamente colorida, ya no tan realista, por lo tanto, pues algunas personas piensan que vendría a ser una pintura subjetiva. Y vean ustedes lo que les decía anteriormente, las temáticas son temáticas prosaicas. Aquí estamos viendo una avenida en Francia con las banderas, los personajes caminando por las aceras, un carruaje, pero también estamos viendo a una persona que tiene una pierna amputada con muletas. Entonces, la noción de lo bello también se empieza a cuestionar. Si esto fuese una pintura hecha 2 siglos antes, sería hecho con una paleta donde se utilizaba además el color negro y el color blanco para simular esa perfección, ese realismo, y no se hubiera permitido bajo ningún punto de vista esa serie de manchas que se ven, ¿cierto?, en las fachadas de los edificios y esas banderas que están casi que, digamos, mal pintadas. Lo que pasa es que como es una pintura inmediata, esto lo que nos está es denotando, no connotando, sino denotando el movimiento que genera el viento sobre las banderas. Y el personaje que está abajo no se hubiera podido representar, porque pues eso era algo imposible, sobre todo porque pues la mayoría de los encargantes de las pinturas desde el siglo XV hasta mediados del siglo XIX, pues era la burguesía que tenía, digamos, la capacidad adquisitiva, el clérigo de la época también, para poder encargar estas imágenes. Entonces lo que necesitaban era idealizar, sublimar, enaltecer esas imágenes con un propósito, digamos, o institucional, o personal, o político, o económico. Y esta imagen la escogí porque me encanta, ¿no?
nosotros estábamos acostumbrados a ver los bodegones desde la época de los romanos, recuerden ustedes, en las conferencias anteriores, con un altísimo nivel de realismo y de perfección, que el Renacimiento trata de hereda y continúa. Recuerden ustedes que el Renacimiento se llama así porque es el renacer de lo grecorromano precisamente, pero nunca se hubieran puesto en la tarea de representar un limón. Realmente, pues no es un limón, es una lima, ¿no? Sobre una bandeja de barro negra cualquiera y pintada de una manera no muy perfeccionista, sino tratando nuevamente, como se pueden dar cuenta ustedes, de capturar el comportamiento de la luz sobre la superficie. Tal vez algo de esto se veía anteriormente en el barroco, donde el claroscuro y el tenebrismo jugaba con esto, pero igual, el barroco seguía manteniendo premisas de perfección y de realización técnica. Aquí no. Aquí hay zonas de la imagen que se ven como inacabadas o mal hechas, y eso también es importante tenerlo en cuenta como uno de los giros que se vienen a dar dentro del impresionismo. Muy bien. Entonces, estábamos en Manet, ahora pasamos con Manet, ¿cierto? Y es en una de sus pinturas donde la crítica de la época le imprime el término peyorativo a los impresionistas, en Impression sur Levant. Es otro inspirador también de ese acto de vanguardia, de ruptura. Y aquí se empieza a hablar con esos artistas de algo muy importante, que es la pintura como superficie de dos dimensiones, como superficie de dos dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que el soporte o el lienzo tiene un alto, un ancho, y la imagen que se ubica sobre esa superficie va a tener esa ficción de tridimensionalidad, porque es una ventana de mundo que se venía dando desde el siglo XV, es un logro, también como veíamos en la conferencia anterior, lo que había hecho Jan van Eyck, ¿se acuerdan ustedes? El matrimonio de los Arnolfini, que era casi como una pintura fotográfica, pero seguía siendo de tres dimensiones. Entonces, este es un término muy importante también de tener en cuenta. ¿Qué quiere decir una pintura de dos dimensiones? Y es que ya no está pintando algo, sino que la pintura se convierte en una investigación en sí misma. O sea, no es la pintura al servicio de la imagen convencional, sino la pintura al servicio de los cambios y los giros que se están empezando a dar en las sociedades europeas. ¿Cierto? Entonces fue una generación, vuelvo y repito, que empezó a vivir cambios muy abruptos de todo tipo, sobre todo con lo que acabé de mencionar también, que es el surgimiento de la máquina, ¿cierto? La máquina a vapor, el desplazamiento hacia, y la migración hacia las ciudades por parte de las zonas rurales para conformar lo que se llamaba pues, el proletariado o la clase obrera. Todos estos cambios evidentemente fueron muy fuertes y son los que de una u otra manera se han venido acelerando desde ese momento hasta la actualidad y que de hecho han venido afectando la concepción del arte hasta la actualidad. Hoy estamos en un fenómeno muy interesante, muy ecléctico, donde se combina lo análogo, lo digital, donde los medios de expresión son múltiples. Entonces, eso no es gratuito, ¿no? Es el devenir de algo que viene a empezar en este momento histórico y que por sumativa, por eh, 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 confusión también y a la vez solución de estos procesos de investigación, pues da como resultado lo que llamamos el arte contemporáneo. Nosotros estamos acá en lo que se llama el modernismo, que ese es otro aspecto importante. La gente piensa que esos artistas de las primeras vanguardias eran artistas modernos. Sí, pero es que la modernidad nace en el siglo XV. ¿Qué es la modernidad? Es el paso de un metarrelato completamente teológico medieval a un metarrelato humanista científico. Entonces, evidentemente, eran modernos, pero eran unos modernos que empezaron ya a ir en contra de esa modernidad que se estaba agotando. Y a eso es a lo que se le llama modernismo. Ahora, en la actualidad, hay diferentes pensadores que piensan que estamos en la transmodernidad, otros le llaman el postmodernismo, y eso tiene que ver también, como lo he hecho yo en esta conferencia, tiene mucho que ver con los avances tecnológicos, ¿cierto? Entonces, evidentemente,
pues ahí en la actualidad ya empezamos a hablar de transhumanismo, empezamos a hablar de otras cosas, porque la revolución industrial muta a partir de la década de los 80 y entra la era del chip, la era del silicio, la era de las comunicaciones, de Internet aceleradas, que obviamente afectan también la visualidad. O sea que podríamos decir que estamos en un momento muy parecido en términos de revolución a los cambios que podrán verse más adelante en las generaciones posteriores. Entonces vemos acá, regresando nuevamente a Monet, cómo esta integrante de este movimiento lo que hace es utilizar, ¿cierto?, pinceladas cortas. Esa reducción, ¿cierto?, en la aplicación del pigmento hacia pinceladas cortas es parte precisamente de esa mirada cientificista para poder capturar ese lugar rápido antes de que cambie, digamos, el comportamiento climático. ¿Ven? Entonces, eso también es muy importante, capturar el instante y esa atmósfera que es intangible. Intangible, ¿por qué? Porque así como está ahí, desaparece rápidamente. Entonces, las imágenes, aquí está el cuadro polémico que les mencionaba yo a ustedes, Impresión, Salida del Sol, de 1872, que creó estupor en su época, o sea, era una pésima pintura, era borrosa, manchada, carecía de líneas de contorno, de un reconocimiento claro del lugar, pero lo que estaba haciendo aquí el artista era que en el momento del día en el que él estaba ahí, que es al atardecer, el ojo humano empieza a percibir ese lugar de una manera distinta a lo que se puede capturar en horas de la mañana y muchísimo más en horas de la noche. Casi que en la noche no se podía ver. Ahora, tengamos en cuenta que estas ciudades europeas ya contaban con la invención de la bombilla, sin embargo, no de la manera que la tenemos nosotros en la actualidad. Nosotros tenemos una noche casi que iluminada en las calles, en nuestras casas. No, esta es una generación que empieza a utilizar ese invento tecnológico, pero que no se desarrolla de una manera inmediata, sino paulatina. Por lo tanto, estaban sujetos todavía a los condicionamientos lumínicos de la naturaleza. Entonces, lo que él hace es utilizar esas pinceladas cortas para de una u otra manera poder capturar aquello que desaparece rápidamente, ¿no? Entonces, el concepto de lo efímero es algo que no se leía antes en la creación de la pintura, sino de mantener congelado. Una pintura renacentista era casi que como un acto teatral. El artista se preocupaba por imprimir sobre ese lienzo un acontecimiento embellecido, único, exaltado y sublime. No, aquí simplemente es, como les decía yo a ustedes, capturar, ¿cierto?, aquello que desaparece rápido. Y en ese sentido tiene una poética nueva, que es la poética de la inmediatez, de lo efímero. Y me pregunto yo si la máquina no ha generado a través de la historia, desde sus comienzos, una vida mucho más acelerada y efímera. ¿Ven? En la actualidad yo creo que eso es exactamente reconocible. Muy bien. Ahora, vean ustedes esto. A mí esta serie de pinturas son las que mejor explican el impresionismo y voy a hacer eh, un, eh, un movimiento rápido para que ustedes se den cuenta con las solas imágenes que voy a pasar rápidamente cómo se explica por sí mismos. Vean ustedes cómo estamos viendo el Parlamento de Londres, ubicado en su lugar, pero en diferentes momentos del día. Aquí estamos viendo cómo varía completamente la percepción de ese lugar. Entonces es un giro perceptivo. No es que el ojo humano haya cambiado a partir del surgimiento de la fotografía o del cine, es que la realidad empieza a cambiar y la forma de entender la realidad por parte de los artistas es novedosa, es innovadora, es distinta. Por eso, a todo aquello que es que genera un cambio sustancial en la realidad se le llama de avanzada o de vanguardia, ¿cierto? Entonces, estas tres pinturas son un ejemplo maravilloso para entender cómo ellos empezaron incluso a cambiar la noción de lo que se llama realidad, pero seguían haciendo pintura. Esto viene a cambiar poco a poco, ya con la entrada
de la era del video, donde ya el artista en su momento logra acceder a la cámara de video y logra plasmar elementos atmosféricos, conceptuales, cuando puede acceder a esto, pero eso se viene a dar es en la década de los 60. La televisión de una u otra manera también fue un avance tecnológico, pero no era asequible para el artista jugar con el artefacto televisivo para poder crear arte. No, era como lo sigue siendo hoy en día, pasivo, o sea, para verlo solamente. Entonces, yo creo que aquí nos empezamos a dar cuenta cómo, nuevamente, vuelvo y repito, no era una pintura subjetiva. Aquí no estamos hablando de felicidad, de ensoñación, de melancolía. No, eso se viene a dar más adelante, casi que con movimientos como el fauvismo o el expresionismo incluso. Y seguimos entonces con Alfred Sisley. Alfred Sisley, uno de los impresionistas, ¿cierto? En lugar de centrar la atención en el cambio de las apariencias de la realidad durante un día, o sea, en la mañana, en la tarde o en la noche, él lo que hace es preocuparse de una u otra manera por el aspecto de las formas en las diferentes estaciones. Entonces, obviamente, pues Europa es un continente donde todos sus países están afectados por las estaciones. Nosotros aquí en Colombia estamos sobre la línea ecuatorial. O sea, que si tuviéramos una reflexión impresionista, lo hubiéramos tenido, hubiera sido más difícil porque nosotros tenemos un comportamiento casi que de época de sol lluvias y época de lluvias, donde la luz de una u otra manera no cambia como si pasa con las estaciones en Europa. Lo que sí podríamos hacer sería una indagación sobre el cambio de la luz de la mañana a la tarde y a la noche, pero pues en lo contemporáneo ya no se remite tanto a la pintura, pues sino que podría ser desde la cámara digital, ese tipo, digamos, de medios de expresión artística. Muy bien. Entonces, aquí estamos obviamente viendo la neblina, es una neblina que aparece al principio de la primavera, cuando ya el frío, ¿cierto? Empieza como a desaparecer y darle lugar a ese esplendor cromático, a esa floración de la naturaleza. Estamos viendo una mujer campesina, nuevamente ese tratamiento cotidiano, prosaico, que antes no se veía en la pintura del Renacimiento. Entonces, casi que el árbol, la persona, las flores y el lugar es un pretexto. Lo importante ahí es ver cómo esas formas, la forma cuerpo, la forma árbol, la forma flores, la forma paisaje, de una u otra manera cambia de acuerdo a la estación en un lugar determinado. Aquí estamos en invierno, evidentemente, muy fácilmente reconocible, y es notable cómo ya el perfeccionamiento no es importante, es sensorial, no emocional, es perceptivo, es a través de los sentidos y no de las emociones. Y como es inmediato y simultáneo en el lugar, pues obviamente la línea perfecta, la paleta bien elaborada, bien impregnada sobre el lienzo, pues no es una preocupación para ellos. Eran científicos. Esto es algo que, vuelvo y repito, la mayoría de la gente pues no reconoce a nivel histórico. Ahora, yo no quiero decir ni evitar que cualquier persona cuando ve una pintura de estas, pues no sienta melancolía o tristeza, porque pues de una u otra manera somos humanos que somos seres emocionales, pero hay que respetar la historia y decir que era un fenómeno óptico que de una u otra manera pues les causó curiosidad, les llamó la atención y empezaron a explorar. Entonces, hablar de vanguardias es de experimentar, no solamente de irrumpir los cánones pictóricos de siglos anteriores, desde el siglo XV, sino también Versace, esa pintura de dos dimensiones, que es una pintura investigativa e explorativa también. Muy bien. Y temáticas como la que ya había mencionado, de completamente cotidianas. Esta es una fragua, ¿no? Estamos viendo a unos herreros que están tratando el metal y el artista se sienta y empieza a representarlos de una manera rápida para poder capturar lo que está pasando ahí, el comportamiento de la luz del fuego, el comportamiento de la luz del lugar a través de la ventana y, obviamente, de una manera rápida. Los impresionistas fueron los pintores más rápidos de la historia del arte.
ni antes ni después ha habido un artista que recurra al medio de expresión pictórico de una y lo haga de una manera rápida. Porque si lo hace de manera lenta y apaciguada, deja de ser impresionismo, porque el tiempo pasa y el fenómeno de la luz cambia. Y el comportamiento de los lugares frente a ese fenómeno lumínico hace que a nivel perceptivo sean otro lugar prácticamente. Y Edgar Degas lo enmarcan también del impresionismo, pues era un contemporáneo. Pero aquí hay algo muy importante en el caso de Edgar Degas, y es que Edgar Degas, de una u otra manera, lo que hace es pintar al aire libre, pero se le reconoce sobre todo muchísimo por la fascinación que tenía por las bailarinas de ballet, ¿cierto? Edgar Degas, a diferencia de los otros llamados impresionistas, se preocupa por el dibujo. ¿Qué quiero decir que se preocupa por el dibujo? Y es que enaltece lo que desde el siglo XV hasta mediados del siglo XIX se tapaba, que era la línea de dibujo del carboncillo o del grafito que se tapaba con el óleo. Era la estructura, la base de lo más importante que vendría a ser la pintura. Pues no, señor. Edgar Degas lo que hace es valorar el dibujo, no esconderlo detrás del pigmento, y ese, pues, de una u otra manera viene a ser soporte a la historia del arte. A diferencia de los otros impresionistas que tratan de montarle la competencia a la fotografía, a la inmediatez fotográfica, lo que hace Edgar Degas es nutrirse de esa aparición tecnológica, ¿cierto? Y utiliza la cámara fotográfica como un recurso para poder producir o hacer sus pinturas. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, vean ustedes acá, las famosas pinturas de Edgar Degas. Nosotros estamos viendo esta imagen y como somos hijos de la televisión, del video y contemporáneos de la era digital, no le vemos gran aporte a lo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, vuelvo y repito, así como las personas que fueron a la primera proyección cinematográfica se levantaron de sus sillas porque pensaron que el tren los iba a atropellar, para nosotros esta imagen no tiene secreto, pero sí lo tenía para esta generación de artistas, en este caso específico para Edgar Degas. Esto es lo que se llama en el lenguaje cinematográfico, lo que se llama un picado. Recuerden ustedes que ese es un lenguaje que no existía anteriormente en la pintura era frontal. Entonces es como si tuviéramos una cámara fotográfica y estuviéramos en un palco y desde arriba tomáramos la foto. Por eso es que Edgar Degas, vuelvo y repito, utilizaba la cámara fotográfica como recurso. Y de las fotografías, después empezaba a pintar. No es lo mismo que hacían los otros impresionistas que salían con el lienzo en blanco y lo pintaban rápidamente. No, en el caso de Edgar Degas hay una diferencia clara. Sin embargo, vean ustedes que la mancha, lo inacabado y esa nueva perspectiva es un elemento que no existía en la pintura anterior a la del inicio de estas primeras vanguardias. Fascinante. Y vean ustedes lo que pasa con el dibujo. Aparece aparecen estas dos bailarinas y lo que él hace es dibujarlas primero y después al óleo, en algunos casos con óleo pastel, pero no tapa la línea del dibujo. Puede que después termine utilizando la combinación, ¿cierto?, de los tres colores primarios para poder generar esa línea que se ve como negra, pero no lo es. Combinar, nunca se logra el negro perfecto en una combinación inmediata. Eso es algo que se hace ya a nivel de la industria, pero el negro como tal no es un color, ¿cierto? El blanco tampoco, o sea, lo que quiero decir es que, o sea, le llamamos colores, pero es que el negro, de una u otra manera, a nivel pictórico, a nivel de pigmento, ¿cierto? Es la suma de todos los colores. Y el blanco es la ausencia de todos los colores. Entonces, ¿cómo va a sacar el color blanco por ausencia de colores? Eso es complejo. Entonces, lo que pasa es que están los colores pigmento y están los colores luz. Entonces, al utilizar una paleta reducida que se aplica inmediatamente sobre la superficie, aunque en el caso de Edgar Degas no era una pintura tan rápida como los impresionistas, porque no estaba preocupado solamente por el fenómeno de la luz, sino que utilizaba la fotografía como recurso de creación, lo que sí es cierto es que saca el dibujo
como la estructura base e insignificante, porque la pintura es lo más relevante e importante. Es a partir de Edgar Degas que el dibujo se vuelve muy importante. Ahora, ustedes se preguntarán, pero bueno, pero si antes los artistas hacían dibujos, ¿qué pasó con Leonardo da Vinci? Bocetos, libros de notaciones, pero no arte. No, pero entonces Alberto Durero, los grabados de Alberto Durero, ese rinoceronte es perfecto. Sí, pero porque el grabado de una u otra manera se reproducía muchas veces, pero no como factura única o como imagen única, y se requería que el rinoceronte de Alberto Durero fuera perfecto, porque si no, no sería arte. Nosotros ya vemos estas imágenes, vuelvo y repito, porque las vemos con ensoñación histórica, incluso le imprimimos nuestra propia emocionalidad, pero eran imágenes investigativas, científicas. Muy bien. Lo cotidiano, vean ustedes nuevamente, de manera permanente, ya no es el rey, no es la reina, no es la Virgen María, no es Jesús, no es el burgués, no es el príncipe, no, es una persona que se está bañando a la usanza de la época, ¿cierto? En su cuarto. Esa concepción que nosotros tenemos de baño al lado del cuarto, aparte, es relativamente reciente. La gente tenía costumbres y hábitos que obviamente vinieron a cambiar con la revolución industrial. Entonces era nuevo para ellos. Mientras ellos estaban pintando lo nuevo de una manera rápida y no perfeccionista, nosotros vemos estas imágenes de una manera casi que, vuelvo y repito, con una poética que no le pertenecía. Nosotros vemos esta imagen y nos fijamos es en el desnudo, en la inclinación del cuerpo, en la composición. De una manera lo estamos mirando de una forma muy renacentista, ¿no? Ellos estaban diciendo, el mundo está cambiando. La forma de bañarnos, la forma de vestirnos, la ropa ya no la mandamos a hacer con un sastre. Están empezando a aparecer tiendas donde el vestido que yo compro lo puede comprar otro también. Lo que en la década de los 60 se expandió de una manera masiva, que es el pret-à-porter. Ya no es las prendas únicas que hacía el sastre. O la silla que antes me hacía el carpintero del barrio, ya me lo empieza a hacer, ¿cierto? Un dueño de una fábrica empieza a hacer 1000 de esas sillas. Entonces el mundo estaba cambiando de una manera impresionante y los objetos también estaban siendo sometidos a esos cambios industriales. Y es por eso que de una u otra manera podemos ver un bodegón de un limón o podemos ver a una mujer bañándose en un platón, pero con la poética que le queremos imprimir, que no está mal. Por supuesto, la lectura abierta es bienvenida, pero hay que saber leer el arte teniendo en cuenta su contexto y los fenómenos incluso políticos, sociales, económicos y tecnológicos que estaban aconteciendo. Muy bien. Y que con estas diapositivas ya cerramos, quise traer a Berthe Morisot, porque también en las primeras vanguardias es donde se viene a dar el surgimiento de una participación activa por parte de la mujer como artista. Eh, Desafortunadamente, antes era casi que inexistente, con ciertas excepciones. Por ejemplo, Artemisia Gentileschi fue una mujer, ¿cierto?, del Renacimiento que hizo arte y fue reconocida como artista. Sin embargo, lo logró porque su padre era artista, la educó, la formó como artista, le enseñó lo que él hacía y de no ser hija de su padre, pues tal vez hubiera quedado opacada históricamente. Entonces, en las primeras vanguardias empiezan ya las mujeres a liberarse un poco, digamos, de ese yugo convencional o conservador y empiezan a decir, yo quiero ser artista, yo quiero hacer arte, y ya empiezan a figurar dentro del grupo, digamos, de esos iniciadores del arte de su momento. Entonces, en el caso de Pech Morisot, ella lo que pasaba era que era una gran copista de las obras del Louvre. Ella entraba al Museo Louvre y lo que hacía, al igual que Manet, que fue su, digamos, su inspiración, su maestro, era en un cuaderno de anotaciones tratar de pintar, de dibujar, perdón, rápidamente la misma pintura que estaba en el museo, y esa inmediatez que es impresionista le permitió elaborar su técnica y poder llegar a ser una gran artista. Incluso llegó a participar en las exposiciones que empezaron a surgir. Esas exposiciones que empezaron a surgir, por supuesto, no podían estar inscritas dentro del sector oficial, sino que eran completamente periféricas.
O sea, eran aparte. Entonces empiezan a aparecer el Salón de los Independientes, el Salón de los Rechazados, porque eran estos jóvenes que estaban tratando de generar un nuevo tipo de arte a la luz de los cambios tecnológicos que se estaban dando con la era maquínica, a cambiar a partir de los cambios sociopolíticos que se vinieron dando desde la Revolución Francesa. Era algo maravilloso para ellos poder entender que esa imagen que veían en las pinturas de los museos tan perfectas, pues de una u otra manera pertenecían a su momento, pero que la realidad estaba siendo mucho más rápida. Vuelvo y repito, puede parecer una tontería, pero la máquina a vapor hizo que nos desplazáramos más rápido de un pueblo a otro. Después aparece el avión y bueno, todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Nosotros cuando nos acostamos a dormir, nos tomamos un tiempo porque tenemos una carga de imágenes del día a través de los computadores, del celular, de la realidad visible, que le cuesta, bueno, espero que no sea demasiado, pero le cuesta a uno trabajo a veces entrar en sueño porque uno empieza como a digerir y a filtrar todas las imágenes, porque vivimos un momento de una vertiginosidad y de una rapidez impresionante. Pero esta generación fue la que vio eso por primera vez y dijeron, oigan, el mundo se está acelerando. La inmediatez, la rapidez y lo efímero son conceptos de investigación dentro de la pintura. Por eso es que un pintor, desde la época de los vanguardias, no se debe preocupar por hacer un paisaje bonito. Las preguntas de un buen artista o de un buen conceptos como la inmediatez, la rapidez, la levedad, lo atmosférico, lo perceptivo, son las preguntas que se hace un artista contemporáneo o un pintor en la actualidad, ¿cierto? Que no son las mismas preguntas que se hacía un pintor del Renacimiento, donde era la perfección, la idealización, el aura de lo bello, la composición, la escala. Es muy distinto. Entonces el tratamiento que le daba a este artista, maravilloso también, nos permite ver la luz como ese aspecto que hace que un lugar sea una cosa en un momento, pero otra en un momento distinto. Y en el caso de esta artista, como se pueden dar cuenta, la preocupación o el punto de enganche que ella tenía era lo femenino, ¿no? Las labores femeninas, el vestido femenino, el cuarto de la mujer, pero vuelvo y repito, sin una búsqueda de perfeccionamiento. Ese sofá está hecho con pinceladas cortas, rápidas, vertiginosas, ese tapete rojo no nos muestra, digamos, con perfección las formas con el que se tejieron, el reflejo del espejo del rostro, si ustedes se dan cuenta, es inacabado, pero es una imagen bellísima porque está bellísima en términos ópticos, no en términos cerrados o exclusivamente emocionales, una atmósfera del lugar, que es ese en ese momento y no en otro. Y otra imagen donde vemos lo mismo, pinceladas rápidas, vertiginosas, la luz como protagonista, cualquier acontecimiento es válido para pintar. Y en el caso de esta artista, cualquier labor que hace una mujer de la época es para reivindicar, y eso pues, me parece también importante mencionar. Permítame un segundito. Me faltan dos artistas. Creo que me estoy... Lorena, ¿me escuchas? Sí, Juan, Ya llevamos como casi una hora. ¿Me puedo pasar unos 15 minuticos? claro que sí, terminemos ahí. Bueno, entonces, qué pena con ustedes, me extendí, me apasioné y me faltan dos artistas, pero prometo hacerlo de una manera rápida, pero sin que se pierda como la potencia y la importancia que tiene. Otro de sus integrantes es Pierre-Auguste Renoir, ¿cierto? Donde pues lo importante para él como para los otros impresionistas pues era la luz, el colorido, la vitalidad que le da la luz a esas superficies, ¿no? Entonces es muy importante. Y un dato anecdótico, pero bellísimo, es que pues él termina pintando hasta su alta, digamos, hasta la tercera edad, y se amarraba el pincel al brazo para poder pintar porque ya estaba padeciendo digamos, de artritis. Entonces era como la fascinación por el acto de pintar. Y las pinturas de Renoir son maravillosas, o sea, hay una complejidad, a pesar de que son difusas, porque es parte de lo que planteaba lo efímero desde esta vanguardia, son de una perfección
espontánea, la precisión, la elaboración de las imágenes, cada una de esas flores. Y aquí es donde se ve que el cuerpo humano, el personaje, sea mujer o hombre, el árbol o las plantas, todos empiezan a compartir como un protagonismo horizontal, cosa que no pasaba antes en la pintura, donde era el personaje principal, fuera el rey o fuera el santo, o donde el edificio arquitectónico era imponente, ¿no? Aquí no hay una imponencia, aquí hay una búsqueda de tratar de sacar en la pintura, de explorar en la pintura posibilidades de entendimiento artístico. Eso es fascinante. Cualquier lugar es válido. Los domingos, en los parques, el baile donde el pueblo se divertía, pero siempre con la luz ahí, ¿cierto? Siempre con la luz ahí, siendo el protagonista. Y lo cotidiano también, porque se trata de capturar rápidamente lo que estaba aconteciendo ahí. Yo me hago una pregunta, pues claro, ¿tendría que pasar eso? Esa es la pregunta. Yo digo, pues claro, porque es que la fotografía le empezó a quitar lugar a la pintura. Se supone que la pintura era algo que se le encargaba a alguien para poder capturar un suceso, un evento, un acontecimiento, pero cuando llega la cámara fotográfica le quita ese lugar a la pintura. Entonces la pintura tiene que pensarse qué es pintar, qué pinto y por qué lo pinto. Entonces las preguntas cambian. Entonces, vean ustedes, lugares, acontecimientos cotidianos, en un lugar determinado, sin perfeccionismo. Y cierro ya, creo que esto ya estoy seguro que esta es la última artista, Mari Cassatt, ¿no? Otra de las mujeres protagónicas de este inicio de las vanguardias. Ellos empiezan a mirar precisamente en las silografías japonesas, en ese arte japonés. Eso lo hicieron los otros impresionistas y también lo va a hacer mucho los neoimpresionistas como Van Gogh, una fascinación por el arte japonés. En el caso del cubismo, una fascinación por el arte primitivo africano, como el caso de Picasso. Empiezan a mirar a otras culturas. Entonces dejan de ver esa pintura perfecta, magnífica, escalada, muy bien elaborada que se hacía durante 4 siglos y que la podían ver en los museos para salir a ver a otras culturas, ¿cierto? Y poder ver cómo representaban ellos la realidad o cómo la capturaban. Entonces, es una de sus integrantes y también, ¿no? La pincelada rápida, capturar el momento rápido, no se busca el perfeccionamiento, sino la sinceridad de lo que está pasando ahí antes de que la luz cambie y cambie el acontecimiento y el suceso. Y el oleopastel, que era el residuo de lo que quedaba del óleo, empieza a ser utilizado por estos artistas eh, reconocidos, entre ellos más que otros, Edgar Degas, ¿cierto? Con sus bailarinas, y en el caso de Marie Cassatt, pues con las bailarinas que también está representando. O sea, el residuo del óleo ya empieza a ser utilizado dentro de esta búsqueda artística. Y vean ustedes, esto es una copia occidental de lo que vendría a ser una silografía japonesa. Japón, ustedes bien saben, que tiene unas filosofías como la Zen, donde de una u otra manera, entre más sencillo, mejor. Entonces, son amantes de la línea, del dibujo sencillo, donde no hay demasiada, digamos, sombras, contrastes, pliegues, nada, digamos, excesivo, porque lo excesivo dentro del imaginario japonés es innecesario. Muy bien. Bueno, me pasé, no mucho, me pasé 7 minuticos. Qué pena con ustedes, qué pena Lorena, pero ya podemos abrir el espacio para las preguntas, para el chat, si les parece. Tranquilo, Juan Carlos. Además, aquí hay muy buenos comentarios, diciendo que puedes tomarte más tiempo. Perfecto, si me permites, los voy leyendo y a medida que los lea, los voy respondiendo y después abro el espacio para, si alguien quiere hacer una pregunta, con muchísimo gusto la puedo atender. Aquí dice, la presentación está bastante pequeña. Ah, bueno, era lo que les había leído al principio con los antecedentes, que sí eran imágenes un poco pequeñas. Aquí dice, pero no nos deje sin Mari Cassatt. Bueno, creo que esto fue antes de que la presentara. Ahora, hay una cosa que a mí me frustra muchísimo porque me gustaría mostrar muchísimas más imágenes de cada artista, pero sería una conferencia que se podía extender 4 horas o más, porque pues es imposible. Entonces lo que hice fue un trabajo juicioso de seleccionar 3 o 4 ejemplos de cada protagonista para tratar de mostrar
los logros que de una u otra manera cada uno de ellos obtuvo. Entonces, para mí, Mary Cassatt es fascinante porque el hecho de romper con lo que se le imponía en su época, sobre todo a las mujeres, y mirar a otra cultura y estar de la mano con los hombres en un movimiento artístico que rompía contra el sector oficial, pues es algo valorable y maravilloso. Entonces, Admirable fue nada la más, primera, fue la primera generación de mujeres que realmente entra en nada el más. circuito artístico y ayuda a irrumpirlo y a cambiarlo. Bueno, aquí me dice que podemos tomar los 15 minutos de más, por mí 20, 40, pero llegué a Marika Sat. Bueno, ya creo que vuelvo y repito, lo dije antes de que la pusiera. El dibujo es impecable, mire las manos, porfa, más Marika Sat. ¿Hay alguien, aquí hay alguien que es amante de Marika Sat, Ana María La Betancourt? señora Ana María. No, Es pues es que fascinante. ella Escu- es Te escucho. estupenda, impecable en el dibujo. Yo creo que merece ella y Berta Morisot una conferencia solo sobre ellas. Claro que Re- sí, claro que sí. O sea, es, además por lo que mencionaba anteriormente, fue la primera generación de mujeres europeas que entra en un terreno de hombres. Y eso es algo que no solamente en términos de lo que hacían como arte, sino su postura frente a la vida, fue algo que seguramente no debió ser fácil, pero aún así, digamos que logran hacerse unas preguntas muy pertinentes y significativas, no solamente para su generación, sino para nuestras generaciones y la actual. Entonces, para una mujer de la época, tomarse el atrevimiento de mirar hacia otra cultura para tener una reflexión artística y producir arte, eso es, vuelvo y repito, revolucionario. Pues, Total. en la actualidad, digamos que ya se han tenido grandes avances. Hoy en día, Ana María, déjame decirte que son más mujeres las que estudian y terminan haciendo arte que hombres. En la actualidad, en el 2021. Por eso digo, es que le debemos mucho a las feministas. Claro, Aquí yo, estamos sentadas y no sabemos los logros que ellas han yo, camellado y han trabajado. A ver, maravilloso, claro, maravilloso. claro, yo soy hijo de una mujer de la primera ola del feminismo. Mi mamá tiene 75 años y ella trabajó por los derechos de la mujer y del campesinado. Ella estudió derecho y se metió un tiempo en política y creo que dijo, por aquí no sigo, pero era una forma de reivindicar la participación de la mujer y la mujer campesina que de una u otra manera, a diferencia de las mujeres que estaban ya en la década de los 60 y los 70, todavía seguían digamos, sin un apoyo reconocible. Entonces, Marie Cassatt no solamente nos habla de, una, de un arte explorativo, investigativo, sino también de cómo finalmente ella abre una puerta para futuras generaciones de mujeres que en la actualidad dan lugar a que sean más mujeres que hombres las que estén estudiando y hagan arte. Te lo digo porque yo fui profesor universitario y en un salón de clase de 20 estudiantes, 15 o 18 son mujeres. Y eso me encanta. Son las que Eso, más cuestionan. pues, yo también pienso que hay que poner, hay que hacer una lectura también un poco más balanceada, ¿no? Incluso me fascinaría que llegáramos a un momento donde hombres y mujeres ya dejáramos de disputar en el discurso y de complementarnos en la creación de nuevas formas de realidad. Estamos en un siglo XXI donde necesitamos finalmente también discursos renovadores, oxigenantes, de participación mutua, porque igual, en última, somos humanos todos, ¿ves? De acuerdo, Muy bien, de muchísimas gracias. acuerdísimo. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a la señora Ana María por esta participación. Por aquí tenemos otro comentario de la señora Liliana. Dice, a mí me encanta la forma en que Juan Carlos explica las pinturas. Me gustaría que explicaras cómo hacían las mujeres pintoras para relacionarse con los maestros hombres sin perder su buena reputación. Mira, la reputación la perdieron. A ver, seamos, y eso me parece bellísimo además, porque es que estamos hablando de un grupo de artistas que no le recibían sus obras en los museos o en las galerías de la época, sino que tenían que crear espacios alternativos y los lugares donde ellos se reunían para hablar de arte era el prostíbulo, el café, a ver, la cafetería del barrio, donde se tomaba la cerveza, el licor o lo que fuese, entre
entre mujeres que bailaban y entre prostitutas y entre intelectuales rechazados. Era una generación de rechazados. Entonces, si la pregunta es que cómo hacían cómo hicieron para lograr lo que lograron sin perder su reputación, la perdieron y no les importaba. Porque finalmente, de una u otra manera, digamos que rompían con esa doble moral, con esa doble moral. Y eso, de una u otra manera, es un logro no solamente de las mujeres de estas primeras vanguardias, sino, vuelvo y repito, de hombres también. En la siguiente conferencia voy a mostrar a Henry de Toulouse-Lautrec, donde finalmente reivindica todos estos espacios que la doble moral nos quiere tapar. Te escucho, Ana María. Maravilloso. Es que yo pienso que eso, pues con todo respeto, la reputación es poner el acento o el poder en el exterior, en aquel otro. Si ellas estaban logrando, lo digo por la parte de las mujeres, y bueno, si quiere también de los pintores hombres, estaba logrando aquello que nutre alma y espíritu. ¿Qué más da la reputación? Claro, además recuerda, ¿qué más da? Pero también recuerda una cosa, ¿no? Ahora, recuerda que te está hablando un hijo criado por una mujer feminista, pero soy un ser humano en una contemporaneidad inmersa en el siglo XXI. Entonces, si la mujer perdía la reputación, el hombre que estaba con ella también. ¿Quién se querría casar con un hombre que estaba con una mujer como Marie Cassatt, por favor, es que se me fue la palabra, en un cafetín o en hay otro término, como un cabaret, ya, lo encontré. ¿Quién querría casarse con un hombre que andaba con una mujer así? Es que créeme que el patriarcado es algo que afecta tanto a mujeres como a hombres. No lo dudo, pero tampoco creo que ya le importara mucho. Le importaría No, un chorro. claro que no. Ni a ellos tampoco. Pero de todas maneras fue para mí la primera generación que de una u otra manera dice que tenemos voz, participación y somos seres altamente creativos y de una u otra manera tenemos el discurso y la inteligencia para ser activos dentro de la sociedad, pero también para hacer arte. Entonces, es la primera generación de artistas mujeres, desde mi perspectiva como historiador del arte, que permite de una u otra manera que ya ese lugar completamente masculino de entrada a lo que está pasando hoy en día, que es más femenino que masculino incluso, lo digo por experiencia. Bueno, Juan Carlos, por aquí nos estaba pidiendo la palabra el señor Octavio, que siempre está muy pendiente de las conferencias. Ya le activamos el micrófono. Señor Octavio, ¿nos escucha? Octavio, bienvenido. Me saludaste al principio, pero pues no te pude saludar porque ya había iniciado la presentación. Qué chévere tenerte acá también con los demás. No sé por qué no lo escuchamos. Aló. Ahora sí. Aló. ¿Me escucha, por favor? Sí, te escuchamos. Sí. Ok, gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, perdón. Muchísimas gracias por regresar a este espacio del campestre. La conferencia hoy ha estado excelente. La he disfrutado al máximo. Tengo una inquietud respecto a lo que tú defines como color primario. Ajá. Si acudimos a la física, si con un prisma descomponemos la luz blanca, obtenemos los colores llamados primarios en física, que son un azul oscuro, un verde oscuro y un rojo, sí, un rojo. En artes gráficas y en pintura se habla de colores primarios que en realidad son colores secundarios, son el amarillo, el magenta y el cian. Y es lo que se usa en arte gráfica, en litografía y también obviamente en pintura. Y de hecho el puntillismo como técnica y la litografía parten del mismo principio, es que ponen los puntos de color y el ojo es el que fusiona da con los colores secundarios. Pero tú hablabas de colores primarios amarillo, azul y rojo. Entonces ahí tengo mi confusión. Claro, lo que pasa es que si tú hablas de procesos de impresión, estamos hablando precisamente de lo que estaba empezando a acontecer en ese momento histórico. Pero para las generaciones anteriores a ese momento histórico, los colores primarios de un pintor renacentista eran esos. Ahora,
aparece la televisión, por ejemplo, y los colores, yo no sé si recuerdas esos televisores Sony Trinitron, que uno miraba el rojo, el verde y el azul. ¿Y qué pasó con el amarillo? ¿El amarillo desapareció como color? No, lo que pasa es que una pantalla de televisión, el amarillo vendría a ser la luz, ¿sí ves? O sea, cada generación tecnológica va entendiendo las dinámicas de lo que son colores de acuerdo a lo que esa tecnología va desarrollando. Entonces, antes del siglo XIX, los colores primarios eran el rojo, el amarillo y el azul. Cuando empiezan las artes gráficas, gracias a la revolución industrial, en los procesos litográficos inicialmente, pues cambian a lo que tú estabas mencionando ahorita. Pero en la actualidad hay que hacer una diferenciación incluso entre los colores pigmento, que son los colores análogos, los colores que se utilizan, por ejemplo, en las pantallas de los computadores, e incluso una variación que se da en los videobeam o videoproyectores, porque son 3 momentos tecnológicos que se van sumando y van cambiando la noción de eso. Ahora, cuando tú hablas de litografía, la litografía es un desarrollo del grabado sobre una placa de zinc o una placa de cobre. Eso era antes del siglo XIX incluso. Pero ya en la revolución industrial empezamos a hablar de serigrafía. Impresiones, ¿cierto? Que se hacen no sobre lito, no sobre piedra, sino que se hace sobre una superficie artificial con un manejo de materiales distinto. En la actualidad, tú hablar de impresión en la era digital incluso lo hace más complejo, porque están los colores que refleja la pantalla y no los colores que recibe una superficie. ¿Sí me hago entender? Eso es un tema súper interesante. Sí. Yo siempre he dicho que el arte, lo interesante que tiene es que genera más que respuestas concretas, preguntas adicionales que pueden llegar a ser interesantes. Lo que estaba diciendo ahora Ana María, o sea, Marie Cassatt y Beth Borisov, como una de las iniciadoras o partícipes del inicio de las vanguardias, dan para un tema solamente de ellas. Como también podríamos hablar de Edgar Degas en una sola hora. Yo lo que trato de hacer con estas conferencias es de una manera como breve y un poco sintética, rescatar el espíritu y respetar las búsquedas de esos artistas. Porque muchas veces la historia del arte, algunos historiadores del arte la atraviesan desde su subjetividad. Y no se nos olvide que la historia del arte es una rama, cierto, científica, es filológica. Entonces, yo cuando hablo del arte de un artista, valga la redundancia, tengo que leer e investigar para respetar lo que él estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Por eso mencioné al principio que la mayoría de la gente piensa que el impresionismo es subjetivo. El impresionismo no es subjetivo, no es emocional. O sea, lo que hizo Marie Cassatt y los otros artistas del impresionista es diciendo, el mundo está cambiando. Tenemos vehículos, tenemos bombillos, nos movemos más rápido. La luz, el fenómeno de la luz ya es artificial, el mundo se está volviendo artificial y más rápido. Entonces, cuando se encuentran con una serigrafía japonesa que puede que esté inmersa dentro de una cosmovisión zen, como podría ser este ejemplo, de una u otra manera era rápida, versátil y sencilla. Sencilla. Entonces, me parece chévere lo que estás diciendo, cómo desde la litografía, desde la pintura y ahora en la era digital, la concepción de colores primarios es relativa a esos dispositivos tecnológicos y anteriormente a esos artefactos maquínicos que pensaban los colores de una manera distinta. Es que los colores no existen. Para mí los colores no existen. Yo apago la luz y quedo a oscuras y la pared deja de ser blanca, mi camiseta deja de ser blanca, mis pantalones dejan de ser azules, el vaso que tengo aquí de color rojo deja de ser rojo, porque es la luz la que de una u otra manera nos permite eso. Te la voy a poner más difícil. Si tú tienes Lorena tiene una blusa roja y yo te pregunto, puede parecer obvia la pregunta, ¿de qué color es la camisa de Lorena? Vermellón. El vermellón son variaciones, tonalidades y matices, pero en términos de colores primarios, yo te pregunto, ¿es roja, verde, azul? ¿De qué color es? De hecho, el color que se percibe es la parte de la luz blanca que la superficie refleja, secuestra las otras partes, los otros colores y refleja uno. Exacto.
O sea que si a mí como historiador del arte me preguntan de qué color es la blusa de Lorena, yo digo que es de todos los colores del espectro cromático menos el rojo. Vean ustedes cómo, ¿Cómo así? claro, el rojo de la camisa, de la blusa de Lorena, es el color que refleja o que rechaza la superficie. O sea Ay, que sí, o sea tenés toda que, la razón. o sea que la blusa de Lorena es una blusa color no roja. Lo que ve es lo que Tienes toda nosotros la razón. vemos es lo que no es. Sí, 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 se me había Esa, olvidado. Lo que refleja. exactamente, o el color que rechaza porque no es capaz de capturar la superficie. Entonces, esto que estamos haciendo ahora aquí al final son las preguntas que se hacían ellos, pero en un café, en un cabaret, en un prostíbulo, en un parque o en una fiesta de domingo, y no en el salón de una academia o dentro del museo. ¿Sí ven? Estamos haciéndonos preguntas como las que se hicieron los impresionistas. Yo quiero hablar Pregu del color, ¿puedo hablar? claro, claro, bienvenida. Yo estoy trabajando mucho en lo que es en una tableta y en lo que entendí de una clase es la síntesis del color. Entonces hay colores que son aditivos y hay colores que son subtractivos. Subtractivos. Los aditivos son la síntesis que viene de todo lo relacionado con pantallas de celulares, de televisores. Esos son los aditivos, porque la Ajá. pantalla está negra y se crean diferentes colores y tonos e intensidades que se emiten en luces. Sí. ¿Listo? Que esos son los Cuando que yo uno llamo colores luz. Sí, continúa, perdón. exacto. Ese es el que emite la pantalla, digamos, hoy en día del computador. Esos son colores aditivos, o sea, la pantalla los produce. El color subtractivo no emiten luz, recibe la luz del sol o de una lámpara en algo que lo refleja, en un papel blanco. Entonces, si viene rojo, refleja, o sea, la luz refleja el rojo. Entonces dice que en este material tiene todos los colores menos el rojo que lo refleja. Lo que tú Exactamente. dices, o sea, es rojo, pero ese es el que no se está reflejando. Exactamente. ¿Ya? Lo que pasa es que en términos conceptuales, porque pues bueno, soy historiador del arte, pero estudié arte, hice arte y espero en algún momento volverlo a hacer. Mi discurso es muy desde como el del artista, ¿sí ves? O sea, tiene como una combinación de conceptualismo y poética. Entonces, Por cuando yo dicho, digo una blusa de color no rojo, estoy es jugando con una conceptualización y poetizando la frase, ¿sí ves? para entender es que la luz aditiva es la que crea luz. O sea, Ajá. los colores aditivos son los que crean luz. O sea, todo lo que sale, vuelvo y digo, de pantallas, de celulares, de televisores. Y Pero lo yo te, sustractivo es lo que recibe la luz, que es el cian, lo que se llama CMYK, que es yellow, cian, el M debe ser, ya me olvidó en inglés qué era, Magenta. magenta, y hay una K, que no me acuerdo cuál es, porque el aditivo, que es el que sale, es el rojo, el, el green y el black, verde. me imagino, que es el B, el RGB. Esos son los colores que se generan de pantallas. Lo que Pero en te, un papel lo que recibe es el cian, el M, que es el qué, ya se me Magenta, pasó, magenta. el magenta y magenta, amarillo. el yellow y la K. Eso fue una vez que lo estudié. Así es el cian, el magenta y el yellow. Y Amarillo. esos al juntarse forman el negro. Lo que en el RGB es al revés, azul, verde y rojo, y al juntarse forman el blanco. Claro, ¿Ya? Elvira es tu nombre, ¿cierto? Sí, Elvira Arboleda. Esas definiciones que tú estás dando, Elvira, precisamente tiene que ver en esos momentos donde se pasa de la pintura convencional a la fotografía a color, la Exacto. imagen emitida por el televisor. Pero yo te hago una pregunta, ¿qué pasa en la actualidad, por ejemplo, con un videoproyector que está emitiendo una luz sobre una superficie? Ya no es el monitor que bota la luz, sino es una superficie que la recibe y la rebota. Entonces ahí yo me empiezo a hacer otra cantidad de preguntas. ¿O qué pasa, por ejemplo, con los artistas que están haciendo hologramas?
con pantallas de televisor que se supone que botan la luz, pero la superficie ya deja de ser la pantalla del televisor, sino es el aire suspendido. O sea, bueno, eso es lo que yo te digo, que esas son las preguntas que se hace un artista, que mucha gente piensa, ay, pero qué bobada pensar eso, qué bobada pintar al aire libre, y pintar al aire libre en el último tercio del siglo XIX era una revolución. Que una mujer saliera al aire libre a pintar era, Dios mío bendito, qué pecaminoso. ¿Ves? Entonces, las preguntas, por eso digo que el arte no da respuestas concretas, sino genera preguntas posibles, y eso es lo bello del arte. Es no solamente algo que nos nutre en la vida, sino que también genera espacios de encuentro. Terminamos hablando de feminismo, terminamos hablando un poco más digamos, de los logros tecnológicos y el fenómeno de los colores, y terminamos hablando con la aclaración final de las variaciones entre un tipo de color, dependiendo de la superficie, si era luz, pero eso es un tema interesantísimo, porque al final pongo lo de una videoproyección o un holograma. Cambia, hay que leerlo de diferentes maneras. ¿Ven? Es correcto. Y quisiera terminar comentando que hay un experimento que se hace en física sobre la teoría del color y con proyectores, con 3 videoproyectores. En uno va una diapositiva, un círculo de color rojo primario. El otro proyector proyecta el mismo círculo, mismo tamaño, pero de color verde primario, oscuro. Y el otro, el azul primario, azul oscuro. Se proyecta contra una pared blanca, los 3 separados se ven claramente en los 3 colores. Cuando se hacen coincidir los 3 círculos, aparece blanco. Correcto, Claro. fue lo que estaba diciendo yo ahora, que es el modo RGB, el rojo. Exacto, exactamente. El rojo, el azul y el verde, al juntarlos, le produce blanco. Exacto. Y el cian, el magenta y el amarillo, al juntarlos, le produce negro. Claro. Entonces, ya para culminar, la conclusión que yo podría sacar, ustedes ya la ampliarían, es estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo alrededor de los impresionistas en cuanto al color y la luz, no eran preguntas que se hacían los pintores del Renacimiento, porque ellos ya tenían una paleta de colores definidos. Las preguntas de ellos eran distintas. La temática, la composición, la escala, el aura de lo bello, la belleza. ¿Sí ven? Entonces, es ahí donde yo digo que este tipo de conferencias lo que hacen es ampliar nuestra noción del mundo y pararnos de maneras distintas en la realidad. Muchísimas gracias por esos comentarios, de verdad que sí. Bueno, Gracias a ti, Juan Carlos. Octavio. Muchas gracias, muchísimas señor gracias. Octavio, a la señora Elvira, bueno, a todos los que están participando. Por acá tenemos también otros comentarios. Juan Carlos, te felicito. Narras muy amenamente todas estas historias de arte, así se capta mucho más fácil todo. Este es un comentario de la señora Rosa. Por aquí todos, bueno, felicitaciones. Muy buena conferencia, excelente conferencia. Bueno, Juan, yo creo que todos estamos muy contentos de tenerte nuevamente por aquí. Como siempre, un gustazo estar en tus conferencias, la señora Liliana. Yo creo Muchísimas que gracias, Liliana. con estos muy buenos comentarios podemos cerrar por hoy. Invitarlos para que continúen en nuestras conferencias, en todo este nuevo ciclo, donde nos estará acompañando, por supuesto, Juan Carlos con esos temas tan interesantes. A ustedes, gracias por conectarse cada lunes, por estar en este espacio con nosotros, por hacer parte de la programación de Campestre Virtual. Juan, ¿te vas a despedir? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por aquí. No me había dado cuenta, pero hay 41 personas. Bueno, eso me hace sentir muy contento. Espero que lo hayan aprovechado y lo hayan disfrutado. 41 personas en este momento porque llegamos a 70, 71, sino que ya en la parte final de preguntas tal vez ya las personas se desconecten en ese momento, pues la hora y demás, pero subimos en toda la conferencia con 71 personas. Bueno, muy contento de tenerlos a todos ustedes acá, nuevas personas. Y me encanta que me hagan preguntas y como le decía Octavio en las conferencias anteriores, entre más corchadoras sean, mejor.
De hecho, por aquí, para cerrar, tenemos una pregunta de la señora Ana María. Hola, quería preguntar, ¿la próxima conferencia es el próximo lunes? ¿Y sobre qué va? La próxima conferencia es el próximo lunes a la misma hora. Todas son, las que yo hago son el mismo día a la misma hora. Y vamos a ver postimpresionismo. Vale, y después de posimpresionismo, perdona que tenga esta curiosidad tan, Creo, mm, dime si no me equivoco, Lorena, Uy, pero lo estoy que... buscándolas aquí porque, bueno, ya Oh, miramos. ¿dónde las puedo mirar para saber? Y nosotros ¿En vamos algún sacando momento las van a piezas. tocar siglo XX? mira, nosotros vamos a ver inicialmente, o sea, son 11 en total, pero vamos a ver inicialmente 6 y hacemos un descanso y continuamos con las 5 restantes para llegar hasta el surrealismo, Ajá. que son las primeras vanguardias. La tercera conferencia, simbolismo. Bueno, Simbolismo, después sigue fauvismo, después sigue Ajá. expresionismo. Vamos a verlas todas. Esa es la estupendo, idea. estupendo. O sea que eres bienvenida. Te ¿Tú agradezco. estuviste en alguna conferencia de las que yo llevé a cabo anteriormente o es la Sí, primera vez que estás con nosotros? en las primeras sí le prometí conseguirle el nombre de la autora de unos libros de pintoras de prehistoria. Usted hablaba de la pintura rupestre y yo le comenté que había leído, es que yo nunca presto atención al autor de los libros, yo simplemente leo. Y le prometí conseguirle ese nombre, lo conseguí ese día y ya se me olvidó, entonces voy a buscárselo y se lo envío. Es una Muchísimas escritora gracias. francesa que escribe una saga de, de los primeros homínidos. Ah, qué bueno. Qué chévere. Si Y me puedes pasar el dato por el chat la próxima conferencia, te lo agradezco. se Buenísimo. llama Jane, bueno, ya se la busco, es que de esta inmediatez y después uno pasa. Sí, señora. Bueno, Ana María, listo. muchísimas A gracias. usted. Elvira, muchísimas Bueno, gracias. gracias. A todos, muchísimas Octavio, gracias. Por aquí hay un comentario, qué pena, y preguntan que esperan que dicen que esperan que las conferencias queden grabadas. Siempre sí, las grabamos y las dejamos alojadas en nuestra página web, así que si quieren repetirlas, si quieren compartirla, pueden entrar a nuestra página y disfrutarla nuevamente. Ay, qué bueno. bueno, muchísimas Gracias. gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Gracias. Gracias. Muchísimas Octavio, gracias, chao. una feliz noche. Gracias, Juan. A ti, Adiós. Lorena, chao. Adiós. Gracias, muchísimas gracias. Estupenda conferencia, como siempre. Muchas gracias. Gracias.